charla sobre el tema de acuerdo al programa sobre el... ya tenemos el celular. Sobre el tema síndrome coronario agudo. En primera instancia voy a dar lectura al concepto de síndrome coronario agudo, ¿no? Mencionando que síndrome coronario agudo es el dolor precordial, o sea, dolor en el pecho, secundario a un desbalance agudo, por eso es síndrome coronario agudo, desbalance agudo entre la oferta y el consumo de oxígeno miocárdico. O sea, normalmente nuestro corazón trabaja y para trabajar, para contraerse y relajarse, requiere entre sus herramientas necesarias oxígeno, necesita oxígeno. Y este oxígeno este balance entre oferta y oxígeno hace que funcione el corazón. Pero cuando se desbalancea la oferta, falla la oferta de oxígeno, falla o bien el consumo, entre la oferta y consumo hay un balance. Cuando ese balance se afecta, entonces aparece la isquemia miocárdica. Y si esa isquemia es aguda, entonces se altera y se produce isquemia miocárdica. Si esa isquemia es aguda, entonces aparece el dolor. Un dolor precordial del paciente mayor de 20 minutos de duración, asociada a alteraciones neurovegetativas, aparece en el paciente un dolor en el pecho. Ese dolor en el pecho, si dura más de 20 minutos, le llamamos isquemia precordial, más de 20 minutos de duración. Si dura más de 20 minutos el dolor, entonces se llama síndrome coronario agudo. Y cuando ustedes vean un paciente que presenta dolor en el pecho, más de 20 minutos de duración, en forma continua, entonces hay que sospechar la posibilidad de síndrome coronario agudo. Asociado a ese dolor, hay alteraciones neurovegetativas, como ser dolor más sudoración fría, náuseas, vómitos, y en algunos pacientes inclusive hipotensión arterial. Entonces, ahí pensamos en síndrome coronario agudo. El siguiente. ¿Qué es la oferta de oxígeno? La oferta de oxígeno depende de tres características básicas. Uno, el estado de los vasos coronarios, es decir, las arterias coronarias tienen que estar en perfectas
condiciones normalmente, pero cuando estas arterias, cualquiera de ellas, de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda, se afecta, es decir, se obstruye por placas de ateroma, entonces ya se afecta la oferta. Por otro lado, también depende del estado del flujo coronario, afecta el flujo coronario por diferencia de presión, es decir, en el origen de las arterias coronarias o en el trayecto de los vasos coronarios presentan placas de ateroma. Cuando esas placas de ateroma alteran el flujo coronario mayor del 70%, ya se altera el flujo coronario. Hay pacientes que presentan alteraciones mayores del 70% que producen obstrucción coronaria, se afecta el flujo coronario. O también puede haber una alteración en la capacidad de transporte de oxígeno. Se altera la capacidad de transporte de oxígeno cuando hay un problema de anemia sanguínea. Si la anemia, que normalmente es ustedes saben que la anemia la sangre contiene glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Si hay mucha anemia, también se altera el transporte de oxígeno. Entonces, la oferta está dada fundamentalmente por tres factores. Primer factor, el estado de los vasos coronarios. Si se altera en este caso, el estado de los vasos coronarios, hay una obstrucción de las arterias coronarias por placas de ateroma, por una obstrucción de alrededor del 70%, entonces ya el flujo coronario también se altera. Entonces, en esos casos se altera la oferta de oxígeno, ¿no? La oferta, por lo tanto, está dada primero por el estado de los vasos coronarios, por el flujo coronario o por la capacidad de transporte de oxígeno. Si uno de esos datos se altera, entonces ya presenta el paciente una disminución del flujo coronario ya tenemos una alteración de la oferta. O el consumo, otro diapositiva. El consumo de oxígeno para que el corazón se contraiga gasta energía, necesita energía. Y si no hay una buena oferta de oxígeno, como ser un consumo de oxígeno como la taquicardia,
La taquicardia hace que por encima de 100 por minuto consume mucho oxígeno. Si no hay buena oferta, se produce isquemia miocardial. O el otro factor es la tensión miocardial, que también consume mucho oxígeno. La contracción, el aumento de presión sanguínea altera la tensión miocardial. Se aumenta la presión de oxígeno, aumenta la resistencia también de oxígeno, entonces consume mucho oxígeno. Entonces, por un lado, la oferta baja, no puede darle una buena oferta de oxígeno, entonces se produce isquemia miocardial. Otra diapositiva. Ahora, clínicamente, el dolor, el paciente que presenta dolor en el pecho puede ser un síndrome coronario. Ese síndrome coronario puede ser crónico o puede ser agudo. Clínicamente, si es crónico, tenemos lo que se llama isquemia miocardial crónica o angina de pecho crónica estable. ¿Qué es lo que presenta dolor en el pecho? O puede ser agudo, en este caso, angina de pecho inestable. O bien puede presentarse clínicamente un infarto del miocardio. Infarto del miocardio con alteración del segmento ST en el electrocardiograma. Ese infarto del miocardio puede ser sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST. Y en esos casos, el paciente puede tener dolor en el pecho agudo, más de 20 minutos de duración. Lo que vamos a avanzar ahora es el tema relacionado al síndrome coronario agudo, que puede ser o una angina de pecho inestable o un infarto agudo del miocardio. La próxima. Este síndrome coronario agudo clínicamente puede ser o una angina de pecho inestable o un infarto agudo del miocardio. La presentación clínica es muy similar, muy parecida en las dos, por eso están en el mismo grupo. La angina inestable o el infarto agudo del miocardio. Puede ser cualquiera de esas, angina inestable o infarto del miocardio sin elevación de ST o con elevación de ST. Las tres son peligrosísimas porque el paciente puede presentar muerte súbita. ¿A qué le llamamos muerte súbita? Al paciente que fallece en la primera hora de iniciar los síntomas. Puede presentar muerte súbita. En la primera hora, o sea, en una hora, si a las 12 del día empieza el dolor, entonces uno tiene que pensar en la posibilidad de
o angina inestable o infarto diabético. Las tres entidades clínicas, angina inestable, infarto de miocardio sin elevación de ICT o infarto de miocardio con elevación de ICT, las tres pueden producir muerte súbita, o sea, dolor en la primera hora. La siguiente. ¿Por qué mueren estos pacientes así tan rápidamente? Ahora, mueren generalmente por arritmia cardíaca. Y esta arritmia cardíaca puede ser, el tipo de arritmia puede ser o una bradicardia o puede ser una taquicardia. Si fuese así, bradicardia es consecuencia de una muerte súbita por bradicardia, o sea, un latido lento del corazón. De golpe presenta el paciente dolor en el pecho, por bloqueo auriculoventricular completo. O puede tener una taquicardia. En estos casos el paciente presenta frecuencias cardíacas rápidas, extrasístoles ventriculares que se transforman en fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular puede provocar una taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular da lugar a lo que se llama la muerte súbita. ¿Ya? El 86% de los pacientes con dolor peculiar presenta al principio taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Entonces puede morir o por taquicardia o por bradicardia. Lo más frecuente es que fallezcan por taquicardia ventricular y extrasístoles ventriculares con taquicardia ventricular. La próxima. Cuando fallecen los pacientes y se hace un estudio anatomopatológico, los pacientes presentan ruptura de placa de ateroma. Aquí tenemos una placa de ateroma en la pared de la arteria coronaria y se rompe esta placa y al romperse da lugar a hemorragia intraplaca dentro de la placa. En ese momento de la ruptura de placa, el organismo humano tiende a escapar, evitar formar un coágulo. Primero se produce un coágulo blanco o coágulo plaquetario, con plaquetas, y luego viene un coágulo rojo, que es el coágulo sanguíneo, y ese coágulo da lugar a un trombo coronario que al mismo tiempo que tapa el sitio de la hemorragia, produce un trombo intracoronario
que altera el flujo coronario, obstruyendo totalmente la arteria coronaria, alterando el flujo coronario en un 100%, tapando la arteria coronaria, obstruyendo totalmente la próxima. Aquí ven una placa que está provocando un trombo coronario, y este trombo coronario obstruye totalmente la arteria coronaria. La próxima. Entonces, cuando esta obstrucción intracoronaria deja pasar todavía sangre, tenemos la llamada angina inestable. Es decir, el dolor del paciente, el paciente tiene dolor, ¿no? Y tenemos angina inestable. Cuando esa obstrucción todavía deja pasar sangre, tenemos la angina, tenemos esa angina inestable, se transforma en infarto del miocardio, infarto del miocardio sin elevación de sentido. Cuando ya obstruye totalmente la arteria coronaria, tenemos el infarto del miocardio con elevación de sentido. Entonces, todo comienza con ruptura de la placa, agregación plaquetaria, formación de trombo intraplaca, dando lugar a una alteración total del flujo coronario. Cuando esa alteración es total, tenemos dos formas de presentación: o angina, infarto de miocardio sin elevación de CT, o infarto de miocardio con elevación del segmento CT. La próxima. Ahora, ¿cómo evoluciona un infarto? El infarto da lugar a una en primera instancia tenemos viene la oclusión de la arteria coronaria y aparece una muerte del tejido miocárdico. La muerte del tejido miocárdico produce que empieza en el endotelio, y va avanzando hacia la periferia para producir una necrosis de endotelio que avanza hacia la periferia de la arteria coronaria. Y luego tenemos necrosis que empieza en el endotelio hacia la parte del medio y hacia la periferia. Todo este periodo que comienza primero necrosis endocárdica, subendocárdica, a los 20 minutos, luego tenemos un avance hacia la periferia a los 60 minutos, a la hora, todavía hay tejido vivo, y
que dura hasta las 6 horas. A las 6 horas ya se necrosa totalmente el miocardio. El objetivo es salvar tejido miocárdico. Para salvar tejido miocárdico tiene que actuarse lo más rápidamente posible. Hasta las 6 horas. A las 6 horas ya tenemos necrosis total. O sea, hay que trabajar en las primeras 6 horas. El tejido miocárdico, al igual que el tejido cerebral, no se regenera. Una vez que muere, no se regenera. Por esa razón hay que trabajar en las primeras 6 horas. A las 24 horas ya está en muerte total. Ya no hay dolor y hay necrosis total del miocardio. Si pasan las 6 horas, ya se ha muerto todo el tejido, ya no se regenera ese tejido y lo único que hay que hacer es tratamiento médico. Para salvar tejido vivo tenemos que trabajar en las primeras 6 horas, destapar la arteria coronaria para que haya nuevamente flujo coronario. La próxima. ¿Cuáles son las causas del síndrome coronario agudo? Primero, la aterosclerosis, o sea, la formación de placas de ateroma, ¿no?, donde se produce ruptura de la placa y aparece un trombo. Las vasculitis son otra causa. Una causa son la aterosclerosis con formación de placas. Segunda posibilidad, síndromes de vasculitis, ¿no?, como la síndrome de Takayasu. Los émbolos coronarios, si fueran embolias, sobre todo émbolos cuando hay alteraciones de la válvula aórtica, émbolos coronarios. Espasmo coronario. Se produce un espasmo coronario que dura más de 30 minutos, produce también síndrome coronario. Aumento de la viscosidad sanguínea. Los pacientes que tienen eritrocitosis, un aumento de los glóbulos rojos en grado importante, con hemoglobinas en exceso, ¿no?, más de 24 gramos de hemoglobina, y enlentecimiento de la sangre, incrementos importantes de la demanda de oxígeno y traumas coronarios. Los traumas coronarios, traumatismos coronarios, sobre todo los accidentes, donde los choques de coches, donde el chofer que está manejando sufre un trauma con el volante. Cuando viene un paciente a las emergencias y ha tenido un choque por el volante, el paciente, entonces con fracturas en diferentes lugares, con sangrados, entonces
el paciente presenta sangrados en diferentes lugares por fracturas, entonces más se está viendo al paciente que presenta sangrados, entonces llama más la atención los sangrados de los huesos o de la cabeza y se le da poca importancia al choque del pecho. Entonces ahí a esos pacientes hay que hacerles electrocardiograma para ver si tiene o no tiene infartos de miocardio. La próxima. ¿Qué es una angina inestable? ¿Qué le llamamos angina inestable? Es el dolor precordial con una antigüedad menor de un mes, con modificaciones en sus características de frecuencia, de duración o de causas precipitantes. Es decir, el paciente tiene una angina reciente, duración de un mes, que tiene la duración total del dolor, que va avanzando. El dolor va cambiando de características. Cada vez se hace más frecuente, o la duración dura cada vez más tiempo el dolor, o las causas precipitantes son cada vez menores. Cada vez duele en reposo. Entonces, sus pacientes donde las características del dolor van cambiando, ¿no? Sea que se hace más frecuente el dolor, o la duración es cada vez mayor tiempo, o cada vez duele con menos ejercicio. Pues en sus pacientes, donde el dolor va cambiando, se le denomina angina inestable. El dolor se hace cada vez más frecuente, dura más tiempo, o con dolor cada vez con menos ejercicio. Entonces, ese dolor cambiante se denomina angina inestable. La próxima. El paciente empieza a tener síntomas isquémicos, alteraciones en el electrocardiograma, y las enzimas se nos pide, sobre todo la troponina, va apareciendo elevación de la troponina. Cuando ustedes vean a un paciente que tiene dolor en el pecho, cada vez va cambiando las características del dolor. Le piden un electro, el electro va cambiando, va alterándose la onda T, se altera el segmento ST, o aparece una onda Q. Y si le pide un laboratorio, sobre todo la troponina, va apareciendo la troponina cada vez más. La troponina. Entonces, cuando tiene estas tres características, síntomas de isquemia miocardial, alteraciones en el segmento ST o enzimas elevadas, hay que pensar en un síndrome coronario agudo. La próxima. Esta es una presentación electrocardiográfica en un infarto de miocardio. Puede presentar isquemia manifestada por alteraciones de la onda T. La T se vuelve negativa. O puede presentar síntomas de lesión miocárdica, es decir, aparecen alteraciones en el segmento ST. Hay supradesnivel del segmento ST o infradesnivel del segmento ST. O necrosis
aparición de una onda copatológica. ¿Cuándo decimos que la Q es patológica? Cuando la onda T se vuelve profunda, más del 25% de profundidad, es más del 25%, con una duración mayor de 4 centésimas de segundo, una T ancha, profunda y ancha. Aproximadamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito que es supradesnivelado. Supradesnivelado. Una Q profunda. En algunas derivaciones, en este caso, por ejemplo, D3 supradesniveladas. O a ver, estas tres representan la cara inferior del corazón. Ahí es donde se presentan las alteraciones electrocardíacas. La próxima. Y otros pacientes donde solo presenta son las de isquemia. Aquí tiene una T negativa, en B1, en B2 también isquemia, en B3 isquemia. No hay alteraciones de ese tipo, solamente ondas T isquémicas, ondas T negativas, en 2, B2, B3. Pues aquí tenemos infarto del miocardio de la cara anterior. Otra vez, en el laboratorio presenta elevación de la troponina. En las primeras 3 horas del infarto no presentan troponina elevada. La troponina se eleva a partir de la cuarta o de las 4 horas. Pasadas las 4 horas sí presentan alteraciones de la troponina. Se eleva la troponina a las 24 horas, está más elevada, permanece elevada casi una semana. O sea que en las primeras horas presenta normalidad de la troponina. Y se va elevando y presenta elevado durante casi una semana. Ahora, cuando el paciente presenta dolor, el dolor puede presentarse en cualquier hora del día. En cualquier hora del día. Puede presentarse en su casa, puede presentarse en su trabajo, o puede presentarse en el hospital. En cualquier momento puede presentarse. Y a uno se le presenta, por ejemplo, en el trabajo, el dolor, y dura más de 20 minutos ese dolor, pues ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer en el tratamiento es darle aspirina. La aspirina es un medicamento antiadhesivo plaquetario. Eso. Entonces el objetivo es darle aspirina, que tiene ese efecto antiadhesivo plaquetario. Entonces lo primero que tenemos que dar en ese paciente es aspirina. Aspirina. Un su efecto antiplaquetario.
damos 250 miligramos de aspirina, media tableta, y encontramos en cualquier parte para que actúe el medicamento. Luego le damos para evitar esa formación del coágulo intracoronario, de esta manera evitar que se tape la arteria con el coágulo. En segundo lugar, debemos canalizar una vía venosa y administrar soluciones medicamentosas, ¿no? Porque en cualquier momento se va a formar un coágulo y hay que dar un anticoagulante, ¿no? En tercer lugar, trasladar a ese paciente, ¿no?, en una ambulancia. Y si no hay ambulancia, hay que trasladarlo, que sea en un radiotaxi, pero hay que trasladar a ese paciente a un hospital que tenga además servicio de rayos X, servicio que nos sirva para dar medicamentos anticoagulantes o para realizar el diagnóstico mediante coronariografía. Entonces, para eso necesitamos pacientes que se trasladen a un hospital que tenga servicio de hemodinamia. Si no tiene servicio de hemodinamia, no vamos a poder realizar el tratamiento más importante que debe realizar con los pacientes. Se debe añadir nitroglicerina. Es un medicamento que se tiene que dar por vía sublingual. La nitroglicerina. Siempre y cuando la presión arterial ya esté medicamento por vía sublingual, ya al minuto de haber dado por vía sublingual empieza a actuar el medicamento, ¿no? Siempre y cuando la presión arterial esté por encima de 120/80. Si la presión está por debajo de 120/80, entonces puede provocar la nitroglicerina shock, o sea, baja de la presión y el paciente entra en shock. Para calmar el dolor debemos darle morfina. Morfina 250 miligramos como puede vía sublingual. Tocarlo con la mano al paciente para ver si la mano está caliente. Si está la mano fría, no le debe dar aspirina. Otro medicamento que se debe dar es la morfina. La morfina tiene la particularidad de calmar el dolor. Los pacientes tienen dolor. Si al paciente le damos lidocaína, cuando el paciente tiene o detectamos arritmia cardíaca, sobre todo extrasístoles ventriculares. En esos casos hay que darle lidocaína, en dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso.
Entonces, podemos dar medicamentos porque el paciente puede tener inicio del dolor en cualquier momento, tener el infarto. Entonces, primero daremos aspirina. En segundo lugar, otro medicamento que podemos dar es nitroglicerina. Luego, morfina para calmar el dolor, lidocaína para calmar las extrasístoles ventriculares. Y pedir una ambulancia para trasladarlo a un hospital que tenga servicio de inmediato. Eso es lo máximo que podemos hacer en vía extra-hospitalaria, como tratamiento extra-hospitalario. La próxima. Ya cuando llegamos al hospital, si el paciente llega al hospital en un lapso menor de 3 horas, hay que darle reposo absoluto, nada por vía oral, hasta que mientras el paciente tenga dolor. Oxígeno nasal 3 litros por minuto, o hasta más, 4 litros, 5 litros o 6 litros por minuto hay que darle al paciente. Solución fisiológica, suero para mantener la vía, control de signos vitales cada 30 minutos y luego control cada 4 horas. Pues lo más importante en el paciente es darle oxígeno y monitorizar al paciente para detectar la presencia de arritmias cardíacas. La próxima. En cuanto al tratamiento, todos los pacientes deben recibir oxígeno